Bueno, bueno chicos, entonces el tema de hoy es lista de tareas críticas. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de revisar? No todos, por favor. Chicos, ¿no han revisado plataforma? No, profe, la verdad, Sí, señora. Bueno, algunos no, otros sí. Les invito a que por favor estén muy atentos. Creo que la mayoría, porque algunos ya han presentado cuestionarios. Hay unos que no han presentado cuestionarios y tienen que presentarlos. Creo que tienen plazo hasta el 6. eh, y pues eso es lo que ustedes van a presentar de esos cuestionarios, es lo que está publicado en la plataforma. Para las personas nuevas, me imagino que estarán viendo también lo que son las clases de Excel y de emprendimiento, si no estoy mal, para que por favor también estén muy atentos. Después del 6, tomamos notas de los cuestionarios que tienen. No tengo audio. profe, buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, profe, una pregunta. ¿Ese taller que su merced habla de las tareas críticas fue el que nosotros los antiguos ya presentamos o es otro? Es que la No, verdad yo no puedo no ingresar es a la un página. taller. Bueno, la clase de hoy es listado de tareas críticas. Hay tres documentos. Está una NTC que vamos a trabajar ahorita y dos documentos Pero más. ese es nuevo, es un taller nuevo que Ese, montaron de ese tareas sí críticas. es un tema, ese creo que tú no lo has visto, entonces hay varios que no han visto este tema. Pero sí es similar a lo Al que que, vimos. al que vimos que finalizamos con exposiciones, ¿recuerda? Sí, señora. O sea, Bueno, este es otro taller que montaron sobre tareas críticas. sí, ese es otro cuestionario que montaron sobre tareas críticas. Es como el abrebocas de lo que más adelante las personas que no han visto tareas de alto riesgo van a tener. Entonces, por lo menos hoy es aprender a identificar esas tareas críticas, ¿sí? Em, Ustedes de aquí, la mayoría ya hizo exposición, ¿no? Sí, señora, sobre ese taller sí que la profe nos hizo por grupos. Sí, que hicimos grupos por cada uno, entonces, listo. Es sobre ese tema, si está relacionado, es como lo que te digo, es como la introducción de esos temas que ya vimos más adelante, ¿sí? Que ya vimos atrás, perdón, es que esto es corrido, ¿no? Entonces, Sí, señora. entonces es eso, listo. Denme un segundito. Listo, creo. O sea que no sé cómo este chino. Entonces, no puedo, dame presentar y ubícate en la MTC. Todo pantalla. Actívame tu favor. Sí, pero espera. Entérate al curso, a la esquina. Sí. Y abre NTC análisis de tareas críticas. Sí. Amplio. Por amplio. Dale más. Son. Ay, sí. Y entrate a. Sí, para permitir las personas que están. Listo. Y dale micrófono. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la NTC 1046 41 16. Entonces necesito un favor. Listo. Baja por Segura Industrial, metodología de análisis para tareas críticas. Bueno, lo que pasa y sucede es que lo que se quiere con esta metodología es poder identificar aquellas tareas críticas que tenemos en nuestra actividad laboral o en nuestras empresas. Entonces,
Lo que la idea es que podamos trabajar esta guía. Listo, acá en la introducción. Gracias. Entonces, acá en esta guía lo que nos dice es que toda actividad que realiza un trabajador implica en mayor o menor grado determinados riesgos que pueden traer como consecuencia una enfermedad profesional. Recuerden que puede ser una enfermedad laboral. En este caso ya la palabra profesional ya no, ya no se utiliza. Tengan presente que la palabra profesional se retiró de los términos porque no todo mundo que trabaja es profesional. Esto era como decir que solamente los que se enfermaban eran los profesionales y los otros no eran, no tenían como tal eh, ese título. Entonces se quitó la palabra profesional. Un accidente de trabajo o los dos, además de las condiciones de trabajo, también pueden influir la forma en la que se realizan las diferentes labores, sus secuencia, tiempo de ejecución u otros. Por tanto, se requiere una metodología para analizar estos aspectos con el fin de establecer un procedimiento o una forma específica de realizar estas actividades de tal forma que se disminuyan los riesgos. Entonces, recuerden que nuestra tarea es siempre buscar disminuir la probabilidad de accidentalidad, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, siempre piensen que en seguridad y salud en el trabajo, la mayoría nos toca implementar procedimientos o nos toca elaborar documentos donde se dejen descritos el paso a paso de las tareas. ¿Listo? Entonces, con este propósito, se aplica el análisis de tareas como una actividad del programa de salud ocupacional. El objeto de esta norma es dar los pasos a seguir y los requisitos para elaboración de los análisis de tareas. Bueno, en las definiciones me interesa mucho que veamos. Acá dice que accidente, todo suceso no deseado que produzca una pérdida. ¿Ustedes recuerdan la definición de accidente de trabajo de acuerdo a la normatividad colombiana? ¿Recuerdan esa definición? Es que no sé si tengo confusión. Suceso repentino que puede causar no sé, creo que es la muerte o incapacidad total. Es la pérdida de la persona que ocasiona la muerte fatal de la persona. No, porque no todo accidente produce muerte. Pero es que cuando es incidente, es suceso repentino, es que no sé, ahí ya me confundí. Vale, listo. ¿Quién busca la definición, por favor? Me ayuda. Ya, papá. ¿Quién busca la definición? Yo tengo una. Listo. Accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión grave, una invalidez, una enfermedad crónica o hasta la muerte de un trabajador. Perfecto. ¿Qué más dice? ¿Hasta ahí? Sí, señora. No, pero quiero que me lean la definición para Colombia. Esa es parte, pero falta una parte también importante. Entonces, si quieren, búsquenla en la 1562, resolución 1562, accidente de trabajo. Porque es importante tener claro la definición de accidente de trabajo, porque es una base importante, es una base importante para nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que aún hasta ahora están empezando este técnico, la definición de accidente de trabajo se tiene que memorizar. O sea, todos nos tenemos que memorizar lo que es enfermedad laboral y accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, es todo suceso repentino que sobreviene por causa de ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una invalidez,
perdón, la perturbación funcional invalida a la muerte, pero también habla de que es también accidente de trabajo aquel que ocurre en el desplazamiento de la casa al trabajo cuando el empleador les provee el transporte, ¿sí? Joana, ¿en esa no la encontraste? No. Cuando el empleador, Estoy mirando. Cuando el empleador provee el transporte, ¿listo? Ese es importante tenerlo claro. Que se accidentó dirigiéndose hacia el trabajo, pero voy en mi bicicleta. No, no es accidente de trabajo. Que voy en mi carro para el trabajo. No, no es accidente de trabajo. Pero si tengo ruta, sí es accidente de trabajo. ¿Listo? Aquí más o menos encontré algo así, profe. Dime. Dice, cuando el empleador suministra el transporte del empleado y deba Ujú. responsabilizarse ante cualquier incidente en el traslado desde la residencia hacia el trabajo y viceversa. Exacto. Cuando el empleador delegue funciones de labor fuera del horario y lugar de trabajo. Sí, Cuando el sí. empleador esté cumpliendo funciones sindicales y ocurra algún accidente laboral. Y cuando los accidentes laborales se produzcan por medio de una actividad recreativa, deportiva o cultural dentro de la empresa o ejecutada por ella. Exacto, es que esa era la definición. Lo que pasa es que esta normatividad, tengan presente que es una normatividad de este CNTC, creo que si no estoy mal, es del 97. Y esta es del 97 y la definición fue a partir del 2012. Bueno, la definición anteriormente se tenía en cuenta, era básicamente normas internacionales, pero sí hago referencia. ¿Todos sabían que era accidente de trabajo? La definición, ¿la tenían clara? Sí, la profesora ya nos había dicho, lo que pasa es que, bueno, personalmente a mí se me olvida. No, y es importante para las personas nuevas que tengan claro que es accidente de trabajo, ¿listo? Los controles, de acuerdo a esta definición, medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que generen pérdidas. El historial de pérdidas, miren que nos toca llevar un historial. Ay, Dios mío, así no avanza. Listo. Historial de pérdida, registro de gravedad, magnitud y frecuencia de ocurrencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente. Ahorita hablábamos de lo que son indicadores, entonces en los indicadores siempre vamos a llevar lo que son el historial de lo que es accidentes, para poder empezar a implementar las medidas también. En pérdida dice que es toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso en el que ocurre. Tengan presente que no solamente se habla de pérdida cuando se afecta a una persona, sino también cuando hay un daño a la propiedad, ¿sí? En este caso a la empresa. Cuando hay un daño al medio ambiente, cuando nuestro riesgo, ya hablemos de un riesgo químico, genera un impacto ambiental. Eso también se tiene que evaluar y también se tiene que investigar, ¿bien? Al proceso en el que ocurre. ¿Por qué? Porque ahí se nos pueden generar también pérdidas materiales, económicas que pueden afectar nuestra empresa. El potencial de pérdidas dice que es la gravedad, la magnitud y frecuencia de las pérdidas que pudiera ocasionar un accidente. En la práctica, conjunto de pautas o guías para la ejecución de un trabajo que puede hacerse de diversas formas y tanto no se puede establecer un solo procedimiento para su ejecución. Ejemplo, la venta de un determinado producto no puede enmarcarse dentro de un procedimiento rígido, pues aunque se trate del mismo producto, el cliente siempre es diferente y sus exigencias dependen de sus necesidades. El sitio de reunión con el vendedor puede variar, entre otros.
Cuando hablamos de procedimiento, dice que es la descripción de un paso a paso sobre cómo proceder desde el comienzo hasta el final para realizar correctamente una tarea. Ustedes deben aprender a hacer procedimientos porque son los documentos que se dejan como soporte y más en tareas críticas, donde se dice cómo, o sea, el paso a paso de lo que se debe hacer en seguridad para evitar lo que son accidentes de trabajo. En tarea, dice que son las operaciones, etapas que componen un proceso productivo. Un trabajo como la construcción de un edificio requiere varias tareas para pegar ladrillos, pintar u otras, que a su vez se pueden dividir a su vez en otras tareas. Algo que yo también les recomiendo. Si bien es cierto, tenemos que ver cuáles son las tareas críticas que requieren de esos procedimientos. Ahora, no a todos se le debe hacer procedimiento, entonces no todo, mejor dicho, imagínense ustedes todo procedimiento, ¿no? Porque eso hace que, que, mm, que se vuelva, o sea, el problema es cuando ya hay muchos documentos y la gente realmente no lo está aplicando. No, que cada vez que ustedes levanten un procedimiento es porque realmente se necesita y realmente es urgente y eso se hace más en las tareas críticas. ¿Listo? Cuando realmente se quiere controlar, evitar esos accidentes de trabajo. ¿Qué requisitos tenemos para realizar el análisis de tareas, de las tareas desarrolladas en una determinada empresa? Se deben seguir los siguientes pasos. Seleccionar las tareas de la empresa que deban ser analizadas. Ahora, ¿qué debo pensar? Cada vez que ustedes van a pensar, deben hacer siempre uno inicia con la matriz de riesgos, ¿cierto? Que esa la vimos hace 8 días. Uno siempre inicia con la matriz porque es donde uno empieza a ver las tareas que tiene la empresa. Y ahí es donde ustedes pueden identificar qué tareas críticas tiene la empresa, ¿sí? Deben dividir las tareas seleccionadas en pasos. Deben identificar exposiciones a pérdida en cada uno de los pasos. Deben plantear soluciones para evitar dichas exposiciones a pérdidas. Cuando hablamos pérdidas, tengamos presente que puede ser económica, física, ¿sí? Tengan presente que no solamente hablamos de la persona, la lesión o el accidente, sino también de lo que es la infraestructura. Establecer procedimientos o prácticas según sea el caso para aplicar dichas soluciones e implementar los procedimientos y prácticas establecidas. ¿Listo? Entonces, selección de la tarea que se va a analizar. Para saber cuáles son las tareas que se van a analizar, se va a hacer primero un listado de las ocupaciones de la empresa. Entonces, ustedes tienen que empezar. Bueno, calculen cuando es una empresa grande, pero bueno, se tiene que hacer. Entonces, el obrero, el pintor, el asistente de mantenimiento, el administrativo, cuando hablamos de tareas críticas lo vamos a hablar más que todo en la parte operativa. Finalmente, el administrativo no tiene ninguna tarea crítica. ¿Sí? Entonces, una vez realizado el inventario, se debe seleccionar aquellas ocupaciones que presenten mayor potencial e historial de pérdidas. En cada una de ellas se identifican las tareas con el fin de determinar cuáles son críticas, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo, dice ocupación seleccionada. Ocupación seleccionada. Entonces dice tareas, encender molino, alimentar el molino, accionar el circuito completo del molino, ¿sí? Entonces, no pensemos que es un molino, cualquier molino, ¿no? Sino pensemos que es un molino gigante. No sé si ustedes conocen podemos hablar de esas cementeras. ¿Conocen las cementeras? Donde hacen cementos Argos o donde cementos Tequendama, ¿alguno? Buenas, ¿no? Sí, son unas cosas grandísimas, ¿no? Entonces esas son como dos rodillos gigantes que van moliendo piedra, ¿sí? Se la Entonces, trituran, la van triturando, la van volviendo como esponja, algo exacto. así. Entonces ahí va, eso tiene sus diferentes etapas de producción, pero sí, cuando hablamos de un molino no estamos hablando con el que hacemos las arepitas. ¿Listo?
Entonces tengamos presente que esta es una tarea crítica. Accionar el circuito completo del molino. Una vez terminado el inventario de las tareas, se deben escoger aquellas que son críticas, puesto que se analizan todas. Significaría una gran inversión de tiempo tanto en el que respecta al análisis como al establecimiento de los procedimientos o prácticas. Las tareas más críticas por tener en cuenta deben seleccionarse de acuerdo a las siguientes características. Si la tarea no se ejecuta correctamente, puede ocasionar una pérdida grave durante o después de realizarse. Entonces, usted debe pensar qué pasa si durante, antes o después. ¿Sí? Esto puede generar la muerte de una persona. Acuérdense que, bueno, no solo la muerte. Pensemos en la definición de accidente grave. Accidente grave es toda aquella lesión en la espalda, en la columna, miembros, huesos largos, columna, huesos largos, amputaciones. ¿Sí? Eso es un accidente grave. Entonces, pregúntese si lo que están haciendo las personas que están trabajando puede llegar a ocurrir eso, ¿sí? Puede llegar a generar la muerte, puede llegar a amputarse, puede llegar a generar una fractura en huesos largos. ¿Listo? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. ¿Existe la probabilidad de que se afecten otras personas o secciones diferentes a la que desarrolla la tarea? Entonces, es importante ver el entorno. Un ejemplo, un soldador que está, pensemos en una empresa, textilera, ¿sí? Pensemos en la sección de fabricación del hilo y pensemos que hubo un daño en la infraestructura y le tocó ir a un soldador a hacer un mantenimiento en la infraestructura cerca a donde ellos tienen todo ese material almacenado, ¿cierto? Para las personas que ya estuvieron conmigo en las anteriores, hicieron exposiciones. Díganme qué medidas debo implementar o qué debo hacer en esta situación. Tengo un soldador y tengo un lugar donde está lleno de material combustible. ¿Qué debo hacer? No todos, por favor. ¿Retirar el material? Tomar las medidas de precaución, profe. ¿Qué medidas? Elementos de protección personal. O aislar a la persona que está soldando de ese sitio y llevarla a otro sitio más adecuado para que pueda ejecutar la acción. No, porque es que el daño está en ese espacio. Retirar el material. Ah, ok. Aislar, o sea, tratar como hacer un aislamiento entre la parte que él va a soldar y la parte donde está el combustible o hacer un lavado. Acuérdense, material combustible, no es combustible. Recuerden que material combustible puede ser, como les estoy hablando de una empresa textilera, el algodón, el hilo, todos esos materiales son combustibles. ¿Listo? Entonces, inmediatamente que le separe la tarea porque hay consecuencias. Pero es que yo tengo que hacer la tarea, por eso te digo, ¿qué medidas tengo que implementar? Y lo que dicen las compañeras es cierto. Debo aislar a las personas, debo aislar el material, aislar al soldador, pero el soldador tiene que hacer la tarea. El soldador tiene que hacerla. Entonces, medidas preventivas al respecto y que el soldador tenga un traje especial para eso, por si de pronto alguna chispa o alguna vaina y se llega a quemar, pues obviamente el traje lo protege. No, tenemos que pensar más allá. Entonces pónganle cuidado. Resulta que me está diciendo, existe la probabilidad de que afecten otras personas, secciones diferentes a la que desarrolla la tarea. Entonces puede ocasionar un incendio, ¿cierto? Entonces tenemos que montar unas medidas preventivas, el extintor, tenemos que aislar con mámparas, tenemos que separar o mantener todas las medidas alrededor para que el soldador pueda ejecutar su tarea y no vaya a afectar a otras personas. Entonces, siempre que piensen en tareas, en esas tareas, piensen
puede afectar a mi compañero, lo que yo estoy haciendo o lo que usted está haciendo puede afectar a su compañero. Entonces, ese tipo de cosas es importante analizarlas. Dice, la frecuencia con que puede llegar a ocurrir una pérdida durante la realización de las tareas es bastante alta. Entonces, piensen en su empresa, ¿sí? ¿Con qué frecuencia puede llegar a ocurrir una pérdida? ¿Qué controles se tienen? ¿Sí? Aquí es donde se definen como tal las tareas. ¿Listo? Ay, qué pena con ustedes, pero hoy amaneció chinchoso. Se sugieren tener en cuenta las siguientes... Tranquila, profe, no se preocupe. Ya aprendimos a compartir con el muchacho. Perdón. Toma. Señora. Que tranquila, que no se preocupe, que ya aprendimos a compartir con el muchacho. Ay, Dios mío, es que está hoy... no quiere una, no quiere dos, no quiere nada. Entonces se sugiere tener en cuenta el método para evaluar en forma cuantitativa estas tres características. Entonces se debe asignar un puntaje para la criticidad, la repetitividad y la probabilidad de que se produzca una pérdida por la realización de la tarea. De acuerdo con las tablas 1, 2 y 3, vamos a verlas. Entonces, este es un diagrama general de los pasos a seguir. Siempre piensen en seleccionar la tarea, en dividir los pasos de las tareas, identificar exposiciones a pérdida, plantear soluciones, establecer procedimientos y prácticas, implementar el programa y actualizar el programa. Entonces, ese es como el diagrama. ¿Qué se debe calcular? La criticidad de la tarea por medio de la siguiente ecuación y tomar una decisión de acuerdo con lo establecido en la tabla 4. Entonces tengamos en cuenta que se tienen que hacer estas operaciones, que es CT significa criticidad de la tarea, G gravedad o costos. Ustedes aparte, y eso para que lo tengan presente, no solamente hablamos de pérdidas humanas. Una pérdida humana puede costar tanto dinero, ¿cierto? Una pérdida física de la infraestructura puede ocurrir tanto dinero. Cuando ocurren los accidentes de trabajo, nosotros tenemos que ver cuánto le cuesta a la empresa ese accidente de trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué debemos saber esos costos? Porque es que eso también me lleva a decirle al gerente de la empresa, oiga, venga, usted sabe que por no invertir en seguridad, le está afectando a usted su bolsillo. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlo en costos, tenemos que sacar cuentas, ¿listo? La repetitividad o número de veces que la persona ejecuta esa tarea y la probabilidad de que se produzca una pérdida cada vez que se ejecute la tarea. En esta segunda opción, se puede utilizar una escala de valores asignada a cada variable, para lo cual se sugiere tener en cuenta las siguientes tablas. Entonces, tenemos acá la tabla de valores para la gravedad de las pérdidas. Entonces, valor 0, sin lesión o enfermedad. Acá dice gravedad, lesión personal, daño a la propiedad, materiales, equipos o ambiente. Dice valor 0, sin lesión o enfermedad. Pérdidas inferiores a 1.000.000 de pesos. 2. Lesión o enfermedad leve, sin incapacidad. Daños a la propiedad que no conlleven a una interrupción del proceso o una pérdida de otro tipo desde 1.000.000 hasta 50 millones de pesos. El 4 es lesión o enfermedad con la incapacidad temporal no permanente. Daño a la propiedad con interrupción de una pérdida de otro tipo de más de 50 millones, pero no exceda los 100 millones de pesos. Y 5, incapacidad permanente, muerte o pérdida de una parte del cuerpo. Pérdidas que excedan los 100 millones de pesos. ¿Listo? Y eso es bajito. Entonces, si se dan cuenta, todo está también representado en valores. Esto es más
o sea, parecido a la matriz de riesgos que vimos hace 8 días, tienen estas tablas. Entonces, tabla 2, tabla de valores para la probabilidad de ocurrencia de la pérdida. Menos el valor -1, menor que la probabilidad promedio de la pérdida. 0, probabilidad promedio de pérdida. Y +1, mayor que la probabilidad promedio de la pérdida. En la tabla 3 vamos a encontrar los valores para evaluar la repetitividad de la tarea. Entonces, número de personas que realizan la tarea. Pocas, moderado o muchas. Número de veces que se ejecuta la tarea por cada persona. Entonces dice menos de una vez por día, algunas veces al día o muchas veces al día y nos da unos valores. Entonces pocas, cuando menos de una vez al día es 1. Cuando es alguna vez al día, 1. Pero cuando son muchas veces al día le pongo 2. Número moderado, menos una vez por día es 1, algunas veces es 2 y muchas veces al día son 3. Y muchas, menos de una vez por día son 2, algunas veces al día son 3 y muchas veces al día son 3. Entonces, en ocasiones son varias las pérdidas que se pueden originar de una tarea. Para significar la metodología para la evaluación tanto de las características como de la gravedad, se debe tomar en cuenta la pérdida más probable si una tarea no se ejecuta en forma correcta. Aunque, y a nosotros siempre nos van a decir que nosotros somos unos extremistas, porque siempre pensamos en la peor consecuencia. Si nuestro riesgo, la peor consecuencia de la muerte, nosotros lo tenemos ahí presente. Y muchas veces la gente dice que ustedes son más exagerados, son más extremistas. No, lo que pasa es que eso puede ocurrir. Hay una probabilidad, puede que sea una, pero la hay. ¿Listo? Entonces siempre piensen en eso. Aunque los valores de la probabilidad en términos estadísticos varían de 0 a 1, en este caso el valor -1 se puede asignar cuando tengan medidas de control efectivas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia de una pérdida. Una vez asignados estos valores, se pueden clasificar la tarea como crítica o no, basándose en los valores de la tabla 4. Esta es la tabla 4. Entonces, ¿qué nos dice? De 8 a 10, acuérdense la CT, criticidad de la tarea, clasificación de la tarea. Entonces, de 8 a 10, muy crítica. De 4 a 7, crítica. Y de 0 a 3, no crítica. ¿Listo? Ahora, para división de las tareas en etapas. Una vez seleccionadas las tareas, críticas, se deben tomar cada una de ellas y se dividen por etapas que describan lo que se hace en su respectivo orden. Esta división se debe hacer describiendo en forma muy breve la etapa o paso de la tarea. Entonces, ejemplo, tarea. Debemos seleccionar el lugar. Entonces, paso 1, seleccionar un lugar. El paso 2, excavar un hueco. Paso 3, colocar el árbol en el hueco. Paso 4, rellenar y apisonar el terreno y rociar agua. Paso 5, apuntalar el árbol. Y paso 6, limpiar y guardar las herramientas. Se debe evitar A. Realizar una descomposición demasiado minuciosa. Consume demasiado tiempo y no siempre es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Eso es supremamente importante. Cuando ustedes hagan un procedimiento, no desmenucen tampoco, pues no vayan a hilar tan fino, porque pues eso de hilar tan fino tampoco nos permite avanzar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que evaluar que sea claro, conciso, corto, ¿sí? Porque a veces los procedimientos se vuelven tan dispendiosos porque dicen, no, pero qué cosa tan larga. No, la idea es corto, sencillo y algo muy claro para que el trabajador no se enrede. ¿Listo? Dice, realizar una descomposición demasiado minuciosa consume demasiado tiempo. Entonces, ejemplo, paso 1, seleccionar el lugar. Paso 2, levantar la planta. Paso 3, colocar la pala apuntando hacia abajo. O sea, eso ya es muy minucioso. O sea, eso ya la persona, no, qué pereza, ya no quiero leer esto.
¿Listo? Paso 4, poner el pie derecho sobre el borde de la hoja de la palma. No. Entonces, eso se vuelve muy para el trabajador, muy enredado. ¿Listo? Realizar una descomposición demasiado general, se omiten pasos en los cuales se pueden pasar por alto el riesgo asociado con él. El mismo ejemplo sería seleccionar el lugar y sembrar un árbol. Entonces ya se van al otro extremo, ¿sí? Porque no se identificó que se iba a manejar herramienta, porque no se identificó que iba a ser un sobreesfuerzo, un esfuerzo, ¿sí? Entonces, ni mucho que alumbre el santo, ni tampoco que lo ilumine, ¿sí me entiendes? Entonces, es como el intermedio para cuando vayan a hacer un procedimiento. Listo. Para evitar errores de tipo A o de tipo B, inicialmente se debe escribir todo lo que la persona hace. Después se deben identificar las exposiciones a pérdida y se debe seleccionar los pasos de la tarea que son críticos para ejecutarla de forma correcta. Entonces, lo que yo les digo, para mí sí es importante decir, en este caso, en el primero, en el ejemplo, excavar un hueco, ¿sí? Excavar. Entonces uno dice, ok, tengo que excavar, ¿con qué voy a excavar? Entonces voy a mirar. Acá me dicen primero descríbala paso a paso, o sea, describa todo y después escoge lo que es relevante. Para mí es relevante la excavación porque puede ser una excavación con pala o puede ser una excavación, hay una herramienta que también abre huecos o puede ser porque digamos que a veces se trasplantan los árboles gigantes, entonces viene ya es una retro. ¿Sí? Entonces es importante ese tipo de cosas para identificar las herramientas que vamos a manejar y ahí es donde determinamos si la tarea es crítica o no. Bien. Seleccione los pasos en la tarea que son críticos para ejecutarla en forma correcta y excluyan aquellos que probablemente no presenten problemas importantes si no se consideran. Entonces es que poner el pie derecho sobre el borde de la hoja. No, o sea, pues si usted es zurdo, ¿qué va a hacer? Entonces, si me hago entender, esos son temas que no van a permitir que ustedes identifiquen realmente la tarea. Identifique la exposición a pérdida. Se analiza cada paso significativo y se determinan los riesgos asociados con la ejecución de la tarea que puedan ocasionar pérdidas. Para ello deben hacerse un listado de todos los posibles efectos de la exposición a esos riesgos. Lo que hablábamos ahorita. Accidente no solamente la muerte, accidente puede ser cualquier lesión. Puede ser una lesión grave como puede ser una lesión, una lesión grave como puede ser una lesión leve, pero genera un accidente. Perdón. Entonces, que considera efectos posibles a exposición de riesgos que considere las personas, el ambiente, las instalaciones, equipos y materiales. En este caso, es recomendable no tratar de hallar soluciones, puesto que se dificulta el reconocimiento de los riesgos y los accidentes potenciales. Acá lo primero es ver qué pérdida. ¿Listo? Verificación de la eficiencia. La verificación de la eficiencia consiste en encontrar las diferencias en cada uno de los pasos de cada tarea con el fin de poderlas eliminar posteriormente. Para ello se deben formular preguntas relacionadas con cuál, quién, dónde, cuándo, qué, por qué, cómo se realiza y cómo se realiza la tarea. ¿Sí? Las preguntas guías son las siguientes. Acá en esta, la ventaja de las guías de las NTC o la GTC. Recuerden que estos son herramientas que podemos utilizar y nos dan los paso a paso para nosotros poder hacer cada uno de los diagnósticos. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esta etapa? ¿Quién es la persona más calificada para hacerlo? ¿Dónde sería el mejor lugar para hacerlo? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Qué se requiere para hacerla mejor? ¿Por qué es necesaria esta etapa? ¿Cómo puede hacerse? Integrando criterios de seguridad, calidad y producción. Entonces, ahora, los planteamientos de soluciones. Cuando se hayan determinado los riesgos y accidentes potenciales asociados con cada paso de la tarea y se hayan entendido sus causas, el paso siguiente debe ser desarrollar los métodos para controlarlos. Estos controles pueden establecerse a partir de 4 alternativas. Lo primero, elaborar procedimientos o cambiar los existentes.
creando una nueva forma de hacer la tarea si es necesario. ¿Recuerdan cuando hablamos en la matriz de los controles? Si yo hablo de procedimientos, ¿el control en dónde estaría haciéndose? A ver, ¿tiene un punto para cuestionario? Si yo digo procedimiento, elaboro un procedimiento, ¿en qué parte de los controles en la matriz de riesgos lo debo mencionar? ¿Tarea? ¿Recuerdan que hablábamos de controles existentes y los controles a futuro? ¿En qué columna de la matriz digo que procedimientos? ¿En los controles a futuro? Sí, pero ¿en cuál? En esos controles a futuros, ¿en cuál? Ay, profe, es que esa matriz es muy larga. No, Fuente, pero es profe, que una fuente. acuérdense que ustedes deben manejar, yo sé que hicimos solo 3 ejercicios, pero chicos, en serio que esto es fundamental en ustedes. Si ustedes no saben hacer una matriz, si ustedes no saben leerla o no saben identificarla, les puede costar a ustedes mucho, ¿sí? Entonces, importante. Cuando yo hablo de elaborar procedimientos, lo estoy mencionando en controles administrativos. ¿M? Acuérdense que está en eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. ¿M? Entonces, ojo, puede ser muy larga, pero ustedes deben tenerla en la cabeza. ¿Listo? Lo siguiente, establecer prácticas cuando no sean necesarios los procedimientos de trabajo. Implementar medidas que minimicen el efecto de los riesgos en el individuo. Por ejemplo, reducir la necesidad o la frecuencia con que se debe ejecutar el paso de la tarea que se está analizando. Modificar las condiciones que originan los riesgos ambiente de trabajo. Entonces, recuerden eso. ¿Listo? Establecimiento de procedimientos o prácticas. Una vez que se haya determinado la necesidad de crear un procedimiento o una práctica, para tal efecto se deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Debe estar escrito en un formato simple y funcional. Debe presentar el objetivo de la tarea. Debe ser específico. No se deben emplear frases tales como esté alerta, tenga cuidado, etcétera. Pues ellas no especifican qué se debe hacer o cómo se debe hacer. Debe contener una descripción paso a paso de lo que se debe hacer, no de lo que no se debe hacer, con su respectivo responsable. Siempre en un procedimiento debo dejar claro el cargo por lo menos, no el nombre, porque pues una persona se puede ir, pero sí el cargo, quién es el responsable. Entonces, un ejemplo, el jefe, el supervisor, el operario, el maestro, los cargos como tal, ¿sí? Siempre se deben dejar establecidos dentro del procedimiento. Debe contener una descripción paso a paso de lo que se debe hacer, no de lo que no se debe hacer. Bueno, debe redactarse de forma clara, concisa, correcta y completa, ¿sí? Al final, se debe dar la explicación de por qué se debe hacer la tarea como lo indica el procedimiento, especialmente en los pasos en que se requiere hacer énfasis para lograr la reducción de pérdidas. En las prácticas, entonces deben ser escritas en formato simple y funcional, deben contener el objetivo y la importancia de cumplir con la práctica. Se sugiere hacer una referencia del trabajador. Deben contener el objetivo
deben tener las fuentes más probables del riesgo. Deben describir los elementos de protección personal requeridos para ejecutar la tarea. De ustedes dependen, ¿no? De ustedes dependen qué definen para hacer ciertas tareas, qué elementos de protección y como les decía la vez pasada, cuando tengan dudas, básense con los proveedores que les digan qué elementos son los más acordes a los riesgos que ustedes tienen, con el fin de que realmente se ejecuten las tareas con los elementos apropiados, porque muchas veces los empleadores, por ahorrarse un poquito de plata, compran cualquier cosa. Un ejemplo de lo que se estaba viviendo ahorita con el tema del tapabocas. Una cosa es el tapabocas. Dime, dime. No te escucho. Creo que es tu micrófono. Entonces, una cosa es el tapabocas. Y les voy a dar el ejemplo de lo que estaba ocurriendo con el tapabocas desechable. Hay empresas que por su riesgo deben manejar tapabocas N95, ¿sí? ¿Por qué N95? Porque generan polución, porque generan material particulado. Y resulta que después de la pandemia estaban dando solo tapabocas desechables. Y el tapabocas desechables no cumple la función del tapabocas N95. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Listo? Deben describir los dispositivos, equipos especiales a utilizarse, candados, interruptores, alarmas. Cuando hablan de candados, hablan de etiquetado y candado para los riesgos eléctricos, interruptores también para riesgos eléctricos, alarmas también para de pronto medición de gases. Deben contener las acciones que deben sugerirse en caso de emergencia. Importante también. Entonces, cuando yo determino una tarea crítica y hago un procedimiento, debo incluir el paso a paso de qué pasa si llega a ocurrir una emergencia, cómo vamos a actuar como equipo. Un ejemplo, un espacio confinado, la persona ingresó, pero ocurrió un evento dentro del espacio. ¿Cómo vamos a sacar a esa persona? ¿Quién entra a rescatar? ¿Qué equipos de rescate deben tener? Eso también es importante. Deben contener Profe, las yo tengo una normas. pregunta. Dime. Es que anteriormente habías leído algo que decía que no colocar como alertas, o sea, es decir, como no inducir a lo negativo. Es decir, que esta parte que tú nos estás indicando debe ir en, o sea, o sea, decía aparte, pero En en el las mismo documento. prácticas. En las prácticas. Espérame. Espérame. ¿En qué fue? No se deben emplear frases tales como esté alerta. Ahí. No, o sea, aquí lo que dice, cuando yo haga el procedimiento, no debo escribir ese tipo de palabras. ¿Sí? O tenga cuidado. No, Ok, no, a eso no se refiere esto. ok. Eso no se refiere. Entonces, acá por ejemplo dice, es que ellas no especifican qué se debe hacer o cómo se debe hacer. ¿Sí? Entonces, yo debo de ser específico, pero debo tener en cuenta qué palabras son apropiadas y eso es importante en los procedimientos. Acá lo que me está diciendo es que cuando mire y evalúe en la práctica, en caso tal de que ocurra un evento, usted cómo va a hacer para solucionar ese evento, ¿sí? A eso se refiere. Deben contener las normas y las reglas que se deben cumplir. Recuerde que todo lo que se hace en seguridad y salud en el trabajo, la mayoría tiene normas. Y las normas, tanto hay normas para que el empleador cumpla como para que el trabajador cumpla. Y ojo con esto, como empleadores cumplimos y si como trabajadores no cumplimos y llega a ocurrir un accidente de trabajo,
muy seguramente no nos van a responder. Pero tenga en cuenta que si ocurrió un accidente de trabajo y el empleador no cumplió con la normativa, muy seguramente le tendría que asumir la responsabilidad, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, un ejemplo de estas prácticas es el siguiente. Solo las personas calificadas, previa evaluación de su superior inmediato y visto bueno del coordinador de seguridad y salud en el trabajo, deben estar autorizadas para ingresar a las áreas de circuitos abiertos como la central eléctrica. Antes de comenzar la labor, el trabajador debe realizar una inspección exhaustiva en el lugar con el fin de identificar riesgos los cuales deben reportarse y solucionarse. Ahora, quiero hacer una claridad acá. ¿Por qué acá? Porque estamos hablando de riesgo eléctrico. Y ahorita, actualmente hay una normatividad 5018 que se refiere a riesgo eléctrico. Y acá, para poder entrar a hacer una inspección de riesgo eléctrico, como SST, yo como SST tengo que estar capacitado y entrenado. O sea, les digo, no todos podrán hacer esas inspecciones de seguridad de riesgo eléctrico, ¿bien? Porque tiene que estar totalmente capacitado en riesgo eléctrico para poder hacer esa labor, ¿sí? Acá eso es como el ejemplo, pero no sobra decirlo, ¿bien? Implementación del programa. Una vez elaborados los procedimientos y las prácticas de trabajo, el jefe inmediato debe entregar una copia. Bueno, eso son recomendaciones, ¿sí? ¿Qué es importante para las auditorías? Ustedes hacen los procedimientos y deben socializarlos. O con esto. Cuando me auditan, y me dice, usted ya hizo procedimiento de ejemplo, de trabajo en alturas. ¿Sí? Ustedes llegan y dicen, hey, el procedimiento de trabajo en alturas, usted lo socializa, pero usted debe dejar escrito quién, o sea, las listas de asistencia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes le hacen la auditoría, revisan si usted sí socializó o no socializó. Ahora, si usted no socializó, eso puede ser un hallazgo, pero más allá del hallazgo es que si ocurre un accidente de trabajo y usted no había socializado eso y no tiene como el recibido, digámoslo así, de parte del trabajador, usted es el responsable. ¿Listo? Eso que quede claro. Dar entrenamiento de la tarea de acuerdo con el procedimiento. Hacer observación planificada de la tarea. Un análisis sistemático del cumplimiento de los estándares establecidos en el procedimiento. Si llegase a ocurrir un accidente o un incidente, hacer la investigación respectiva con base al procedimiento y la práctica establecida con el fin de aplicar las correcciones al mismo. Ahora, realizar algunas reuniones informales inmediatamente anterior. Perdón. Ay, se me fue. Se me perdió. Me pasé. Ya, eso ya. Acá. Perdón, porque se me pasé una página. Ya. Si llegase a ocurrir un accidente, hacer las investigaciones respectivas. Ahora, realizar algunas reuniones informales inmediatamente anteriores a la ejecución de la tarea con el fin de recordarla, ponerla en práctica y mejorarla. Hagan reentrenamientos, a eso se refiere. Haga reentrenamientos, haga capacitaciones de recorderis de todas estas tareas críticas. En la actualización, los procedimientos y las prácticas de trabajo se deben revisar una vez por lo menos al año. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre hay unas modificaciones de la norma y también, y pues son significativos, en este momento se tiene que hacer actualización. Ejemplo, estaba viendo un documento que está ahí publicado y ahí veo que mencionan la 1409. ¿Quién recuerda la resolución de alturas actual? ¿Cuál es?
que vimos? ¿No la recuerdan? Esto es solo normativa 4272 del 2021, bueno. Entonces, importante que ustedes se vuelvan como abogados. Tienen que aprenderse todas las normatividades, número de resolución, número de decreto, fecha y nombre del documento. Eso debe ser así. En formatos, ustedes deben hacerlos. Entonces dice que para la recolección de la información se deben diseñar de acuerdo con las características de la empresa y el profesional que los va a utilizar. Hay formatos que uno dice, pues copiar y pegar, ¿sí? Pero hay formatos que uno debe hacerlo acorde a la empresa, ¿sí? A su necesidad, ¿sí? Para tal fin se sugiere utilizar el formato presentado en los anexos informativos A y B. Las guías siempre dan unos bases, pero ustedes pueden trabajar los que quieran. ¿Listo? Pues se basan en eso, lo mismo la matriz. Bien. Recomendaciones para realizar el análisis de tareas. Un análisis de tareas, el procedimiento se puede realizar mediante dos métodos diferentes. Por discusión, entonces, un grupo de supervisores familiarizados con la tarea discuten los pasos y cada uno menciona sus sugerencias y propone soluciones. A mí me gusta mucho ¿por qué? Porque muchas veces la solución está en ellos. ¿En ellos quiénes? Quien hacen la tarea. Ustedes no deben imponer un procedimiento a su criterio, porque muchas veces uno dice, no, súbase por la escalera de forma, no sé, inventémonos algo, súbase por la mano izquierda, pero resulta que es que el procedimiento para ellos es más fácil por la derecha. Un ejemplo tonto, pero puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no debo colocar cosas que el trabajador no pueda cumplir. ¿Listo? Debo hacerlo, pues a mí me funciona más por conversación, ¿sí? Por discusión, perdón. ¿Está por observación? Sí, es importante observar. En este caso, el responsable del análisis observa de forma que el trabajador ejecuta la tarea y por la cual es más efectivo. A mí me funciona por discusión, aunque yo realmente miro las dos, ¿sí? Ven. Ven. Entonces, recomendaciones para aplicar el método de observación. División de la tarea en pasos sucesivos. Seleccionar al trabajador cuando la observación debe tener experiencia, ser colaborador y con deseo de expresar sus ideas. Miren, esos trabajadores son personas que a uno muchas veces le dan toda la solución del trabajo de uno. O sea, en seguridad, yo he tenido la oportunidad de sacar procedimientos, hago equipos de trabajo con los mismos operarios, con los mismos trabajadores, con los soldadores, con los mecánicos, y ellos se encargan de decirle a uno paso a paso con seguridad, que eso es lo mejor. Entonces, sí es importante. En forma breve, informar al trabajador sobre lo que se va a hacer, explicarle qué se quiere estudiar la tarea en sí y no a él, porque muchas veces cuando uno llega en seguridad y salud en el trabajo, de pronto ellos sienten que están invadiendo su espacio o sienten que se está afectando o que de pronto se va a dañar su proceso. Entonces, la recomendación es de explicarles que no, que la intención es mejorar sus actividades para que sean más seguras. Deben descomponer la tarea en pasos. Pregúntese cuál es el primer paso básico del trabajo, cuál es el paso básico que sugiere. Involúcrenlos. Mire, eso es hacerlos importantes a ellos. Entonces ellos ya dicen, uy, me tienen en cuenta, mi opinión es importante en esta empresa, ¿sí? Y eso hace que el trabajador se sienta motivado. Se describen de forma breve y positiva, por ejemplo, se retira el extintor, se abre la válvula, se cierra la puerta, etc. Comprobar si la división que se realiza es la correcta pidiendo la opinión del trabajador.
Y registrar la división de la tarea en pasos. Entonces, acá, identificación del potencial de pérdidas. Ahora, informar al trabajador sobre el propósito. Es posible que hayan pasado unos días desde la observación inicial, por tanto, se debe informar que en esta ocasión se trata de identificar los riesgos potenciales de accidentes. ¿Sí? Muchas veces van a decir, ay, no, pero si aquí nadie se ha accidentado, llevo 20 años trabajando en esto y jamás, ¿sí? Entonces siempre está la frase de los 20 años. Eso es como si se los dieran, no sé, en la inducción de entrada, ¿sí? Entonces ellos siempre van a decir lo mismo. B, Profe, buscar, pregunta, profe. dime, Profe, ¿sí me Javier, escucha? sí, Mire, acerca de ese personal que usted está hablando acá, yo la ujú. única manera que confiaría en ese personal es que esté totalmente capacitado, ¿cierto? Del Sí, resto es imposible, ¿no? sí, tiene que ser un personal capacitado, aunque recordemos que hay personal que puede que no tenga un certificado, pero que su experiencia es de muchos años, ¿sí? Entonces tenga en cuenta eso, ¿por qué? Porque es que esa experiencia se dice que es por competencia. Entonces esa persona puede que no tenga un certificado, pero lleva 10 años trabajando en soldadura. Pues tiene toda la experiencia que una persona necesita, ¿sí? Entonces yo puedo tener en cuenta ese criterio, pues obviamente uno evalúa al personal si es una persona seria, si es un trabajador eh, responsable, ¿sí? Entonces O sea, yo debo evaluar esas cosas, ¿sí? No voy a echar en balde de pronto una buena observación, ¿m? Porque sí, eso es ellos lo que iba a tienen decir, mucho de ser conocimiento. Yo conozco ser mucha como gente. minucioso, ¿no? Dime. Exactamente. Sería que más que todo ser como minucioso en esa selección, esa observación que usted dice, Sí, porque eso sí, una tarea crítica, imagínese usted. sí hay personas que no aportan, pero sí hay personas que la experiencia sí nos llevan a crecer, que tener buenos apuntes. Listo. Buscar clases específicas de pérdidas, golpes de o contra objetos, ¿sí? Entonces luego contra objetos, ¿cómo así? Entonces yo estoy trabajando en alturas, pero resulta que la persona tiene una caída y su caída libre lo lleva a golpearse contra una estructura. Entonces tengo que tener en cuenta lo que está por debajo, ¿sí? Que de pronto me llegue a golpearlos, aparte de la caída en alturas, que tenga otro golpe adicional. Resbalones, caídas, machucones, heridas, sobreesfuerzos, quemaduras, contacto con algún material, cuerpos extraños en los ojos, contacto eléctrico, interrupciones al proceso, derrame, fugas, pérdida de calidad del producto. Estos son ejemplos, ¿no? Para evaluar el potencial de pérdidas puede hacerse preguntas tales como, ¿puede el trabajador golpearse contra algo? ¿Puede resultar atrapado entre dos o más cosas? ¿Puede llegar a exponerse a un factor de riesgo químico, físico, biológico o ergonómico? ¿Puede averiarse la máquina? ¿Puede llegar a suceder algo que afecte ambiente, el agua, el mar, la tierra, el aire? Entonces, recuerde que podemos generar impacto ambiental, ¿no? Con temas químicos. En cada paso de la tarea, en cada paso de la tarea, se deben hacer estas preguntas con el fin de identificar el mayor número de accidentes potenciales, ¿sí? Entonces, registrar inmediatamente los riesgos asociados con cada paso, posteriormente los accidentes potenciales con fuente que los está generando, con la fuente que los está generando. Recuerden la fuente, ¿sí? Que es lo que me está generando el riesgo. Discutir los resultados con el trabajador observando y con otras personas involucradas, puesto que a ellos se les pueda ocurrir otros tópicos que el observador no haya detectado. Pasa, cuando uno no conoce el proceso, muchas veces se pasan cosas. Entonces, importante tener ahí a la mano esa persona que se lo conoce de memoria. ¿Listo? Estudio de las soluciones. Entonces, puntos claves que se deben considerar son
Revisar la tarea para tratar de encontrar una forma de hacerla antes de tratar de eliminar los riesgos. Ahora, si no existen alternativas para realizar las tareas en forma diferente, se deben estudiar cambios en el procedimiento. Para esto se deben revisar los accidentes sucedidos y preguntarse qué debe o qué no debe hacer el trabajador para evitar el accidente. Miren, a mí me pasó una vez que haciendo una identificación de peligros en una tarea crítica, el trabajador me dijo, mire, vamos a sacar esta pieza, vamos a izar esta pieza, tenemos el riesgo de tumbar el muro del vecino, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para no tumbarle el muro al vecino? Entonces me dijo, no, pues vamos a tener vientos y voy a mantener la pluma a un ángulo para que cuando levante la pieza no salga proyectada la pieza hacia el muro. Y tengo vientos. Vientos es que una persona tiene una cuerda y ayuda a sostener la pieza cuando la levanta. Ok, yo dije, pues tiene todos los controles que necesito. Y bueno, yo firmé el permiso y me fui, porque pues son tareas en izaje de cargas allá era rutinario, o sea, ya todo el tiempo se estaban izando piezas. Y me fui cuando al rato, como a las 2 horas, me llega el operador de la máquina. Ay, Vivi, camine, le muestro una cosa. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, es que adivine qué. Y yo, ¿qué? Le tumbé el muro al vecino. Y yo, no, ¿cómo así que le tumbó el muro al vecino si habíamos quedado de hacer un procedimiento? O sea, habíamos establecido un procedimiento. Entonces, resulta que, pues efectivamente le tumbó el muro al vecino. Yo le decía, entonces si usted me hubiera identificado que iba a matar a alguien, me llega con, ay, ¿es que lo maté? No. O sea, cuando yo establezco controles, tengo que ejecutar el paso a paso de esos controles. ¿Qué pasó? Que él, en el momento que levantó la pieza, cambió la inclinación de la pluma a la inclinación que habíamos acordado. Entonces, eso llevó a que la pieza que hizo tumbara el muro. Entonces, ¿sí me hago entender el punto? Sí es claro el punto cuando yo digo lo que yo escribo se hace. ¿Sí? Porque o si no, entonces lo que va a hacer es que me va a generar el accidente. ¿Listo? ¿Cómo debo hacerlo? Dice, estudie cambios en el ambiente si no son satisfactorios los cambios en los procedimientos. Para ello puede preguntarse, ¿qué modificación, tal como el cambio de herramientas, materiales, equipos o área de trabajo, ¿sí? Puede evitar la ocurrencia de accidente? Uy, revisión de materiales, de herramientas. Ojo con las herramientas hechizas. Muchas veces esas herramientas son las que generan accidentes de trabajo. ¿Sí? Si se requiere este cambio, debe consultarse con el jefe del área para que no interfiera en el proceso. Acuérdense, siempre tienen que involucrar a las personas que van a ejecutar la tarea. ¿Listo? Porque pues usted le va a decir, voy y cambio el procedimiento, no le informo y pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces es importante que los involucre. Considerar los cambios que se pueden reducir la frecuencia de las reparaciones, específicamente implementar un programa de mantenimiento preventivo con el fin de evitar que se presenten situaciones que puedan originar un accidente. Entonces, ojo, ese tema de mantenimiento preventivo, si nosotros lo involucramos en maquinaria, en herramientas, eso nos ayuda a disminuir la probabilidad de accidentes, ¿cierto? Comprobación de la solución. Siempre que sea práctico, se recomienda la discusión en grupo en varios de los trabajadores sobre el análisis de la tarea o procedimiento efectuado. Se deben tener sus ideas, sus comentarios y comprobar si están de acuerdo con la aplicación de la práctica y soluciones propuestas. ¿Listo? Entonces, no vuelvo y reitero, las propuestas de formatos, las propuestas de procedimientos deben hacerse
de acuerdo realmente a lo que se hace y no a lo que uno piensa. ¿Listo? Porque pues muchas veces colocar cosas que ellos no pueden hacer, pues los voy a llevar a que se incomoden desde la parte de seguridad y segundo, a que ocurra algún accidente de trabajo. Y recuerden, no debemos imponer. Imponer no es la solución es llegar a acuerdos con las personas para que ellos se sientan de una forma segura y agradable de realizar las tareas. ¿Listo? Entonces, es así como yo identifico esas tareas críticas. Ahora, ¿qué necesito de ustedes? Necesito que por favor mañana, espero mañana contar con la presencia de la mayoría de todos, motivarlos a que se conecten, pero sí es importante a que ustedes investiguen cuáles son esas tareas críticas. Algunas personas son nuevas. Las personas que ya habían trabajado conmigo, que venían trabajando de tiempo atrás, esas personas ya vieron, expusieron todo el tema de tareas críticas. Entonces, yo no creo que les quede difícil, ¿sí? Yo no creo que les quede difícil mañana mencionar las tareas críticas. ¿Listo? ¿Qué me gustaría? Que se hagan el ejercicio. Ahí está expuesta la NTC 4116 en la plataforma. Están los formatos de inventario. Si quieren, háganse en el ejercicio. Como que venga, miramos en mi empresa. Yo sé que muchos de ustedes, algunos no tienen tareas críticas, pero pues uno no sabe, o invéntense en unas, ¿sí? Pero háganse el ejercicio, no sobra, mañana lo revisamos, mañana lo miramos y sí es importante que investiguen cuáles son las tareas críticas y mañana hacemos como una introducción porque realmente el tiempo no nos da. El tiempo no nos da. Más adelante, creo que está en identificación y controles de tareas de alto riesgo, si no estoy mal, es más adelante, donde hacemos las exposiciones con las personas que no han estado en esa clase. Las que ya, pues ya tienen su nota y ya saben, y creo que de aquí a allá esas personas ya se habrán graduado. ¿Listo? Entonces, es como eso. ¿Vale, chicos? Entonces, para mañana, ¿claro el ejercicio? ¿Estoy sola? Sí, señora. Sí, señora. Investigamos las tareas críticas y tratamos de realizar Sí, esa tabla. háganse la tablita, identifiquen sus trabajos y si no, invéntensela, invéntense imagínense una empresa donde ustedes vean, identifiquen esas tareas críticas, cómo lo harían. Es claro cómo hacer los procedimientos, chicos, mire, eso sí se lo recomiendo. Siempre Profe, una pregunta. Dime, Andrea. ¿Nosotros también debemos inventar la tabla o debemos hacer un recorderis de lo que hicimos sobre la exposición? Andrea, es que esta tabla es otra. Mira la NTC 4116, esa nosotros no la habíamos visto. Nosotros vimos tareas de alto riesgo, sí, hicimos una exposición, pero la tablita que está ahí, nosotros no la habíamos visto. Ok, mi profe, o sea, esa es una que está montada en la plataforma, ¿sí? Sí, ojo, está ahí la NTC 4116. Al final hay un anexo A y B y ahí están las tablitas. ¿Listo? Para que la revisen. Profe, Mi profe, gracias. Listo. Dime, Javier. ¿tú podrías compartir ahí en el grupo el link para la NTC de 4116? No está en la plataforma, Javi. Está en la Ok, plataforma. ok. Está en el tema de hoy. En el tema de hoy y mañana. Es de la primera que está ahí publicada. En el tema de hoy. Todos tienen esa herramienta. ¿Listo?
Entonces, lo que voy a hacer ahorita, entonces voy a llamar listado, chicos, y nada, les dejo el tiempito, como los 10 minuticos restantes que nos quedan para las 8 mientras que llamo lista. Sí, para que por favor empiecen a investigar las tareas críticas. Solo los nombres y mañana en medio de la conversación revisamos. Ustedes averigüen cuáles son las tareas críticas y yo me encargo de decirles de cada una como las medidas y todas las medidas de protección y prevención y eso, ¿sí? Generales, porque más adelante en otros temas sí vamos a hacer exposiciones. Entonces es como un abrebocas a las tareas críticas, ¿listo? ¿El link de qué? Perdóname. El link. De la plataforma, profe, qué pena contigo. Uy, en It, búscalo en Google en It. Es que ya lo busqué así, no me Ahí salió. dice. En It, que como estoy en la norma, me saca de la... Mira, acá lo enviaron. Gracias. Gracias. Bueno. Listo. Entonces, espérenme en un momentico. Voy a llamar lista. A ver. No voy a llamar lista. Necesito que me hagan el favor de siempre. ¿Sí? Listo, mi profe, empiezo. Espérenme un segundo, me alisto ahí en la fecha. ¿Hoy aquí estamos? Una pregunta es que ya busqué aquí es que en nombre de tareas críticas y me salió un cuadro. ¿Y qué dice? Dice clasificación de las tareas críticas. Dice clase, riesgo, seguridad, calidad, producción, prioridad de acción. Crítica podría ocasionar la muerte, una incapacidad. No, eso es lo que yo acabé de hablar. Ajá. Entonces, ¿cómo la busco? Quiero que me diga cuáles son las tareas críticas que es alturas, espacios confinados, energías peligrosas, eso. Ok. Algunos ya las vieron. ¿Cuáles son las tareas críticas? Sí. ¿Cuáles son las tareas críticas? Listo. Entonces, como siempre, hoy aquí estamos, chicos, 29, listo. 29. Ay, regálenme apellido, por favor. Romero Peñuela. Romero Peñuela. Una pregunta. Tareas, determinar las tareas críticas, analizar las tareas críticas. No, porque eso es lo que ya dijimos. No me sale nada más. Sí sale, yo ya la encontré. Dice determinan las tareas críticas, no dice nada más. Determinar las tareas críticas. No, porque si le pones determinar te va a decir, te va a llevar a las tablas. ¿Cuáles son las tareas críticas? Y pues eso fue lo que me arrojó. Porque si tú dices determinar, te está dando como la guía de cómo determinarlas, que fue lo que acabamos de hablar. Entonces, no sé cómo más buscarlas. ¿Cómo las buscó, compañera? ¿Cuáles son las tareas críticas? Ahí te salen todas. No me sale. Me salen son cuadros. Entonces, perdón, regáleme y ya les ayudo con eso. Regáleme por favor apellido y nombre. Rueda Bustos. Jiménez Madera. Espérame un segundo. Rueda Bustos. Jiménez Madera. Joana Guzmán. Espera. Rueda Bustos. Momento que estoy lenta. ¿Quién más? Rueda Bustos. ¿Madera? Sí, Jiménez Madera. Jiménez Madera. Espérame. Joana Guzmán. Sí, señora. Pérez Dávila, profe. Momento, que es que soy lenta. Listo. Pérez. Pérez, ya. Pérez Dávila. Bernal. Pérez Dávila, pero espera, Pérez Dávila y está Socha. Sí, señora. Jenny Paola Socha. Jenny Paola Socha. Listo. ¿Quién? Bernal Carvajal. Bernal. León Bustos.
Espérame, 5. Bernal Carvajal. Control F. ¿Qué más? ¿Bustos? León Bustos. Cañón Benítez. Cañón. Cañón Benítez, sí, señora. Gracias, profe. Kelly Xiomara Murillo Sandoval. Espérame. Cañón Benítez. Cañón Benítez. Cañón Benítez, hace 8 días no estuviste. No, señora, no pude porque estuve trabajando hasta tarde. Listo. Control F. ¿Quién más? Gracias. Kelly Xiomara Murillo Sandoval. Kelly. Listo. León Bustos. González Caro. León. Con esa León Bustos. León Bustos, Lisset. Sí, señora. Sí, ya te voy a colocar. González Caro, Julie. González. Julie. Listo. Rafael Díaz, profe. Rafael. Listo. Ortega. Rincón Padilla, Javier Armando, profe. Control F. Javier Armando Rincón, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Ortega, profe. Ortega. Dianet. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Nicolás Castillo. Ortiz Castillo. Castillo Nicolás. Listo. Nicolás, hace 8 días tú estuviste. El sábado. No, el sábado no, señora. Listo. Porque si tengo la Profe, falla ahí. buenas noches. Hola. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿con quién hablo? Con Elena Garzón, profe. Elena Sí, señora. Profe, lo que Garzón. pasa es que le quería comentar que a mí no me llegó el enlace de la semana pasada y pues yo la verdad no me conecté, no me llegó ningún enlace. Y como me han ¿Estás fuera eliminado del equipo? ¿Estás fuera del grupo de...? Profe, lo que pasa es que eso fue lo que pasó. A mí me eliminaron del grupo y hasta hace poquito me volvieron a añadir, pero yo estoy buscando en el grupo y no me aparece ningún enlace de hace 8 días. No sé, pero todos se unieron de ese enlace. Profe, ¿y dónde puedo mirar las grabaciones? ¿En la plataforma? Sí, en la plataforma. ¿En qué parte están? En cada una de en la sesión anterior, que fue matriz de identificación de riesgos, ahí ya están publicadas. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Profesora, hasta Profe, otra mañana. preguntita. Hasta mañana. ¿Quién más? Dime. De lo que estabas explicando de la guía, ese trabajo, ¿dónde lo encuentro? Es que pues la verdad estuve poniendo la atención, pero me tocó desconectarme un ratito mientras iba a comprar unas cosas. En la NTC, ahí está publicada esta semana. Ahí está la NTC 4116 y ahí al final del documento están las tablas. Toca que la leas y ahí puedes hacerla. Ujú. Vale, pues, muchas gracias. Listo. ¿Quién Vale, más gracias. falta? Jiménez Tenjo Ángela. Tenjo. Dime, ¿quién más? Ortiz Castillo, profe. Ortiz Castillo. Listo. Crisóstomo Guerrero, profe. Crisóstomo. Listo. Gracias, profe. Vale. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Me quedé sola? Luis Fernando Cárdenas.
Luis Fernando Cárdenas. No lo conocía, Luis Fernando, mucho gusto. Ropero Rincón Daniela. A ver, ¿dónde está Luis Fernando Cárdenas? Allá, ya lo encontré. Luis Fernando. Listo. ¿Quién más? Ropero Una Rincón chica Daniela. escribió en el chat. En el chat. Claudia Arevalo. Arevalo. Espera, la persona que me está hablando, ¿quién es? Es que no le entiendo. Daniela Ropero. Ah, listo. Listo, Daniela. ¿Ya le colocó a la profe a Claudia Arevalo? Sí, señora. ¿Alguien más? ¿Y Kelly Xiomara Murillo también? Murillo ya. Sí. No sería Por nadie ahora más. esos dos. Nadie más está escrito en el Listo. chat. Claudia Arevalo ya. Kelly ya. No más. Listo. Nadie más, chicos. Entonces, nos vemos Ay, no, mañana. profe. ¿Cómo hago para buscarlo en las tareas? Ah, ok. Andrea, ¿tú no estuviste conmigo en las exposiciones? Sí, yo estuve, profe. Por eso le digo que si yo de ahí puedo sacar sobre lo de Claro, la tarea. de ahí puedes sacarlas. Ah, bueno. Entonces ya la tengo hecha. Ah, bueno. Ah, bueno. Listo, mi profe. Gracias. Listo. Vale, pues, chao. Pase buenas noches y saludes a ese bebé. Ay, qué pena con ustedes, de verdad. Hoy estuvo chinchosito. Vale. Tranquila, mi profe. Bueno, No pasa nada. gracias. Chao. Dios los bendiga, compañeros, que descansen. Amén. Gracias. Chao. Bueno, chicos, buena tarde. Profe, una niña escribió Jenny Socha. Sí, dime, Jenny. ¿El cuestionario para ti? El ¿Qué cuestionario pasó? para ella se está escribiendo en el chat. Ah, ok, pues Jenny, debe ser que como ya tú desde cuándo estás, debe ser que, Jenny, espérame, debe ser, ese es inventario de tareas críticas, debe ser que tú ya habías visto esta materia. Ah, bueno, listo. Vale, no, sí, ya profe, no ahí me tienes que sorprende hacerlo. también esa porque ese también yo lo resolví. Vale, los O que sea, ya no no tengan, tendríamos que los que volverlo. no lo han Eso es hecho, como para los chicos nuevos. sí, son para los chicos nuevos, pero yo sí voy a tomar nota de esos, entonces, para que porfa, dentro de cuando es 6, bueno, después del 6, ay, espérenme, yo miro acá, perdónenme, yo Creo miro que la de hoy fecha. en 8. El Creo que es de hoy en 8, 6 ¿no? es el miércoles. Entonces, el viernes tomamos notas de todos los cuestionarios, ¿listo? Pues de los cuestionarios que tenían que entregar hasta el 6, ¿listo? Para dejar al día esas notas. Bueno, así ya la hayan hecho, me regalan la nota, ¿vale? Bueno, Entonces ya la revisamos. Listo, chicos. Entonces, no hay más. No me dijeron nadie más. No sé si están conectados por INET ya. Profe Miriam. Vanessa Pinzón. Vanessa Pinzón ya. Pinzón, Vanessa. No, Vanessa Pinzón no le había puesto. ¿Quién más? Bueno, nos vemos entonces mañana. Chao, chicos. Listo, Vanessa, ya la dejé ahí registrada. Chao, profe, que descanse. Chao.